ChatGPT acaba de actualizarse y pasa a ser una herramienta mucho más útil para utilizarla para trabajar y mejorar nuestra productividad. Y es que hoy no nos traen una novedad basada en los modelos de inteligencia artificial, sino basada en su interfaz, ya que ahora podemos trabajar por proyectos. Es decir, podemos crear un espacio donde almacenar diferentes conversaciones con una base de conocimiento, por ejemplo, documentos concreta y una instrucción de sistema precisa que nos ayude a completar un proyecto. Yo ya lo he probado y lo que he hecho es crear un primer proyecto sencillo como es esta web que estáis viendo. Una web que además incluye un gráfico interactivo creado con el modelo O1 Pro. De modo que en el vídeo de hoy te lo cuento todo. En qué consiste esta nueva interfaz de proyectos y cómo construir un proyecto web como el que te acabo de mostrar. ¡Dentro vídeo! OpenAI acaba de actualizar ChatGPT con una mejora en su interfaz o con una nueva función no relacionada con los modelos de inteligencia artificial, que lo cierto es que nos permite trabajar de un modo mucho más ordenado y productivo. Esta nueva función es la función de proyectos, que podemos decir que han copiado casi punto por punto de lo que tiene Claude. Esta nueva función lo que nos permite es generar espacios donde almacenar documentación, tener alguna instrucción de sistema y donde mantener las charlas ordenadas alrededor de un propósito concreto, es decir, de un proyecto. Esta nueva función está habilitada en la barra lateral izquierda y si hacemos scroll, una vez pasamos por delante de todos nuestros asistentes GPT, vemos que aquí aparece la sección de proyectos. Como podéis ver, yo ya tengo un proyecto generado, el proyecto de diseño web con 3 conversaciones. De este proyecto os hablaré un poco más adelante, pero esencialmente lo que he construido es una homepage para una posible agencia de viajes, donde la gracia es que a través de la interacción vía proyectos y en diferentes conversaciones, lo que he hecho es integrar un gráfico interactivo con información de los 100 mejores hoteles del mundo, donde yo puedo filtrar por países y donde para cada hotel me da la información completa que había en una base de datos. Pues bien, esto lo he hecho a través de un proyecto que os explicaré un poco más adelante y lo que toca ahora es ver cómo podemos crear un proyecto, qué opciones nos permite y cómo podemos trabajar con esta nueva interfaz en ChatGPT. Y lo cierto es que la interfaz es muy sencilla e intuitiva. Si nos vamos aquí a la parte de proyectos, nos aparece un más, donde podemos agregar un nuevo proyecto y cuando clicamos en él, pues nos pregunta por el nombre del proyecto. Imaginemos que este es un proyecto para escribir guiones para Reels. Le podemos poner un título como guiones para Reels, darle a crear proyecto y una vez se ha creado el proyecto, podemos editar el color del proyecto para que destaque más en la barra lateral. De hecho, ahora aquí lo podéis ver en color verde y a partir de aquí podemos empezar a conversar como si fuese ChatGPT normal. Fijaros, nuevo chat para este proyecto. Aquí le podríamos adjuntar archivos para chatear en la conversación y podríamos utilizar diferentes herramientas que ya tiene ChatGPT como DALL-E o la función de Canvas. Aquí tenemos la función de añadir instrucciones. Para mí no es tanto como si fuese un asistente GPT, sino más bien como si fuese una custom instruction pensada específicamente para este proyecto. De modo que si clicamos, aquí le podríamos añadir las instrucciones a la hora de que ChatGPT actúe de un modo un poco distinto en las conversaciones que están dentro de este proyecto. Y aquí tendríamos la opción de añadir una base de conocimiento, de añadir diferentes archivos. Simplemente arrastrando podríamos añadir archivos. Los archivos podrían ser archivos de trabajo. Por ejemplo, en el ejemplo que os enseñaré un poco más adelante de la página web, lo que he hecho es, a medida que iba generando los diferentes archivos, HTML, JavaScript, CSS, los iba incorporando aquí para que dentro del proyecto ChatGPT pudiese acceder a estos archivos y realizar mejoras posteriormente. Una vez dicho esto, aquí empezaríamos a coleccionar las diferentes conversaciones. Por ejemplo, imaginémonos que quiero trabajar a partir de un PDF, de un paper científico, por ejemplo, de un archivo como este de aquí, un paper científico sobre un modelo de edición de vídeo que permite propagar los cambios hechos al primer fotograma al resto del vídeo. Pues bien, yo aquí tendría dos opciones. Por un lado, podría empezar una conversación simplemente arrastrando este PDF a la caja de chat, o por el otro, lo podría añadir como archivo. Por ejemplo, si yo añado este archivo aquí, pues se carga y pasa a estar en la base de conocimiento del proyecto. Por otro lado, ya que voy a añadir, por ejemplo, papers científicos, lo que podría hacer es añadir una instrucción que lo que hiciese es que cuando empezamos una conversación se asegure de revisar si en la base de conocimiento hay algún material que pueda servir para escribir el guión. Por ejemplo, voy a añadir una instrucción sencilla como esta. Siempre que iniciemos una conversación, revisa si en la documentación del proyecto tienes contexto relevante para hacer tu tarea. Y le doy a guardar.
Y una vez hecho esto, pues sería cuestión de conversar con ChatGPT de un modo totalmente normal. Por ejemplo, le puedo preguntar algo como esto. ¿Puedes ayudarme a hacer un guión para Reels sobre i2 VEdit? Y se lo envío. Y fijaros, primero busca en archivos, lo ha hecho muy rápido, y aquí me dice, pues aquí tienes un guión. Basado en la información que compartiste, pues, ¿quieres llevar tus ediciones de imágenes al siguiente nivel? Presentamos i2 VEdit, la tecnología que transforma cualquier vídeo con ediciones increíbles a partir de un solo cuadro inicial. Bueno, vemos que ha cogido bien el contexto y me ha hecho una primera versión del guión. Evidentemente, es un guión muy mecánico, ya que no está preparado este proyecto para escribir guiones, sino que para eso ya tengo un GPT, pero sí que podéis ver cómo ahora lo que tenemos, si vamos aquí arriba, que nos aparecen como las migas de pan para ir atrás, si nos vamos a guiones para Reels, lo que vemos es que yo tengo una conversación que ya se ha guardado aquí, por lo tanto siempre tengo el contexto de las diferentes acciones que hemos ido haciendo en las que ChatGPT nos ha ayudado, tenemos el conocimiento, tenemos las instrucciones y podemos ir iniciando conversaciones que nos ayuden a ir avanzando un proyecto sin tener que tenerlo todo en una única conversación. Como detalle interesante, decir que si una conversación, por lo que sea, ya no nos es relevante en un proyecto, pues además de, obviamente, eliminarla, lo que podemos hacer, arrastrando y soltando, es llevarla a la parte de conversaciones generales, de modo que ya no está dentro de este proyecto. Esto es esencialmente lo que nos permite hacer esta nueva interfaz de proyectos, pero para ver el potencial lo mejor es hacer un ejemplo. Y el proyecto en cuestión que he creado apoyándome en esta interfaz es este que estáis viendo ahora mismo. Un primer borrador de una página web para una agencia de viajes, donde tenemos nuestro menú aquí arriba, donde este menú pues, va saltando directamente a cada una de las secciones, por ejemplo, nuestros servicios. Aquí un gráfico interactivo con los 100 mejores hoteles del mundo, que he creado a partir de una tabla de datos y que es un gráfico pues, donde podemos ver los diferentes hoteles con sus fichas características y filtrar por países, que he creado con el modelo 1 Pro, que os lo enseñaré un poco más adelante en el vídeo, y es un poco la gracia del ejemplo, los destinos destacados con sus fotografías, una pequeña sección de testimonios y un contáctanos. Esta página web, que podéis visitar, porque os he dejado el enlace en la descripción, la he alojado en Hostinger, y es que es muy fácil crear páginas web, pero también si las creamos con ChatGPT, alojarlas, ya que si nos vamos a sitios web y le damos a añadir sitio web, simplemente dándole a sitio web PHP HTML vacío, podemos crear una interfaz donde podemos ir al administrador de archivos, subir nuestros archivos en esta carpeta que pone public HTML y aquí ya tendríamos nuestra página web cargada. Y es que si te estás planteando crear una página web y por lo tanto necesitas un alojamiento, Hostinger es una excelente opción por diferentes motivos. El primero, porque aún están de promoción y puedes tener tu alojamiento desde solo 2,49 € al mes. Y si aprovechas esta oferta, por ejemplo, si vamos aquí, veremos todo lo que te incluye. Si nos vamos al plan Business, que es el plan más vendido y el que recomiendan, por solo 3,49 € al mes, lo que te permite es alojar hasta 100 páginas web, te permite 200 GB de almacenamiento en disco duro y también lo más interesante es que te permite crear páginas web WordPress, pero también crear páginas web con inteligencia artificial. De modo que hoy aprenderás dos maneras de crear páginas web con inteligencia artificial. Por ejemplo, para crearlas con este plan, lo que deberías hacer es simplemente elegirlo y, una vez aquí, escoger el periodo de contratación, por cuanto más tiempo lo contrates, más económico te saldrá. Por ejemplo, si dejamos este periodo de contratación de 48 meses, ya lo que podríamos hacer es aplicar el cupón de descuento. Porque sí, Hostinger, como patrocinador de este canal, además te ofrece un descuento adicional de un 10%. Para aprovechar lo que tienes que hacer, simplemente clicar en «Tienes un cupón de descuento» e introducir el cupón Xavier. Y al darle a aplicar veréis cómo el precio baja de 167,52 € a 150,77 €. Y simplemente dándole a continuar ya podrías crear una página web con inteligencia artificial en pocos clics. Vamos a verlo. Simplemente en vuestro panel de Hostinger tendréis que darle a añadir sitio web con el creador de páginas web de Hostinger y una vez aquí pedir qué página web queréis. Por ejemplo, vamos a hacer el mismo ejemplo que en este vídeo. Simplemente hay que poner el nombre de la marca, Caribe Viajes y la descripción. Una agencia de viajes especializada en viajes familiares al Caribe, y le damos a crear un sitio web. Y en unos pocos segundos ya tenemos creada una web como esta, una web completamente funcional y además perfectamente contextualizada. Fijaros en la página de inicio, viajes familiares inolvidables al Caribe, con todas las secciones ya creadas, con imágenes perfectamente contextualizadas respecto al propósito de la página, y no solo con la página de inicio creada, también con la página de destinos, tal y como podéis ver, y también con la página de familias.
Incluso nos ha creado un formulario de contacto que podríamos configurar luego donde queremos recibirlo en el backend, que ya es completamente funcional. De este modo tan sencillo podéis crear páginas web con inteligencia artificial con Hostinger. Toda la información la encontraréis en el enlace de la descripción. Pero ahora volvamos a nuestro proyecto de diseño web, este proyecto de aquí que os he mencionado anteriormente, con el gráfico interactivo y las diferentes secciones, y veamos cómo lo hemos construido dentro de ChatGPT. Si nos vamos a ChatGPT y nos vamos a la parte de proyectos, veréis que aquí está la parte de diseño web, este proyecto de diseño web, que si entramos en él, veréis que yo lo que he hecho es añadir ciertos archivos al proyecto. No he añadido ninguna instrucción particular, no lo he considerado necesario, y he tenido diferentes conversaciones con ChatGPT de modo secuencial para ir avanzando en el proyecto. En la parte de archivos del proyecto, yo lo que tengo son los propios archivos de la web con las diferentes versiones que he ido generando. De modo que puedo recuperar el histórico de evolución del proyecto de un modo relativamente sencillo simplemente haciendo mención a la versión correcta. ¿Cómo he creado esta página web? Pues la he creado de un modo muy sencillo. Las conversaciones están en orden inverso, por lo que la primera conversación que he tenido, la más antigua, es la de la página web de agencia de viajes. Y si yo entro aquí, fijaros dónde accedo. Accedo a esta interfaz donde tengo una conversación normal de ChatGPT. Simplemente le he pedido que quiero que genere una página web con código HTML, CSS y JavaScript. Y lo que ha hecho es crearme el código HTML, tal y como podéis ver, pero lo ha hecho de un modo muy interesante. Lo ha hecho directamente en un modo de Canva. Y aquí yo tengo pues toda la primera versión de esta página web que me ha generado, con todo su código HTML, y aquí a la izquierda he continuado con la conversación y lo que ha hecho es generarme también los códigos pues CSS, este de aquí, en este archivo que podíamos seguir trabajando, y también le he pedido que me generase el código JavaScript, que en este caso le había puesto un botón para volver arriba de modo automático. Y le he ido pidiendo, si os fijáis aquí a la izquierda, que me fuese dando los enlaces de descarga a cada uno de los archivos para que luego lo pudiese subir al servidor. Cuando he terminado esta primera versión, que simplemente era para comprobar que tenía ya una versión funcional de la web, el resultado que he obtenido es este. Un resultado donde no había imágenes, tal y como podéis ver, donde me había creado toda la información en inglés, donde algunos sitios donde entendía que tenía que haber una imagen, pues los enlaces estaban rotos, y donde pues cada una de las secciones parecía funcionar correctamente. Si yo clicaba, el scroll automático pues funcionaba correctamente, y aquí abajo había el botoncito de top, que es la otra cosa que había añadido. Tenía un primer borrador. Imaginemos que con esto ya es suficiente, esta parte del trabajo la está haciendo el diseñador y ahora alguien quiere añadir contenido para ver cómo se vería. Pues bien, esto lo he hecho en una segunda conversación. Podemos irnos a una segunda conversación. En este caso, la segunda conversación es imágenes para sitio web, donde lo que vemos es lo siguiente. He tenido esta conversación con ChatGPT, donde lo que le he pedido es que buscase imágenes en Internet que pudiesen ser pertinentes a las diferentes secciones de la web. Y para hacerlo, en esta conversación completamente nueva, lo que le he dicho es que quiero que analices el archivo home.html y me muestres 3 imágenes sacadas de Internet que me sirvan para ilustrar la sección giro y las destinaciones destacadas. Fijaros cómo le hago mención a un archivo home.html que no le he subido en esta conversación. Si nos vamos a la parte de diseño web, veremos que este archivo es uno de los archivos de proyecto. De hecho, es el primer archivo, por lo que puede acceder a este contexto y lo que hace es proporcionarme las diferentes imágenes que servirían para completar el diseño de la web. En este punto me ha dado 3 que funcionaban correctamente. Le he pedido que lo que haga es actualizar la sección del giro y una vez actualizado la sección del giro me ha propuesto otra imagen que no me gustaba. Al final le he proporcionado yo un enlace a una imagen que sí que creía que podía funcionar correctamente y le he dicho que actualizara el código del home HTML. De este modo, lo que he conseguido es tener otra versión de la página web, en este caso una versión con las imágenes correctas. Es esta de aquí. Como podéis ver, aquí aparece la imagen del giro, aún está todo en inglés,
Y si seguimos bajando, vemos como también se han incorporado las 3 imágenes de las destinaciones. Lo bueno, como os decía, es que la primera parte la hubiese podido hacer el diseñador, el maquetador, y la segunda ya la hubiese podido ser una segunda conversación casi independiente de la primera, donde la persona encargada de los contenidos pues volcase una primera parte de información o hiciese un primer prototipo. En la última parte de la última conversación que os había enseñado, también le he pedido que tradujese los textos al español para que terminase de contextualizar toda la página web. De modo que en una segunda conversación lo que he conseguido es cambiar las imágenes y también traducir los textos. El resultado al que he llegado es un resultado como este, pero con una salvedad. No tenía la que quizás sea la parte más interesante y la que justifica un poco utilizar esta interfaz de proyectos, la parte del gráfico interactivo. Y es que lo que me permite trabajar por proyectos es, por ejemplo, generar un código en otra parte de ChatGPT y luego integrarlo de un modo más fácil. Ahora lo que voy a hacer es enseñaros cómo he creado este gráfico interactivo con O1 Pro. Por lo que vamos a centrarnos en esta parte del proyecto. Este gráfico interactivo, donde a partir de datos de los 100 mejores hoteles del mundo del año 2022, he creado un gráfico donde se muestran estos hoteles como puntos, ordenados por números de habitaciones en el eje vertical y por año de construcción. De modo que si yo me pongo encima de cualquiera de las pelotitas, pues puedo ver qué hotel es el hotel en concreto al que se refiere y donde además puedo filtrar por los diferentes países. Por ejemplo, si selecciono Canadá, veo que tiene 2 hoteles entre los 100 mejores del mundo y puedo ver la información. Esta información la he sacado de una tabla de Kaggle, esta de aquí, donde está la información de ese ranking de los 100 mejores hoteles en 2022, por lo que a partir de esta información necesitaba que ChatGPT me crease pues, el código necesario para crear ese gráfico interactivo. Y lo he hecho a través de una conversación con el modelo O1 Pro. En este caso, lo único que he hecho es proporcionarle una única indicación donde le daba acceso al Google Sheet público, le explicaba todo lo que quería, le daba un poco de ejemplos con la información que contenía ese documento y después de pensar 1 minuto y 9 segundos, pues el modelo O1 Pro ha sido capaz de darme el código HTML, CSS y JavaScript necesario para crear este gráfico. De hecho, yo he copiado este código, veréis que no hay ninguna interacción más en esta conversación, he copiado estas 3 cajas de código, me he ido a CodePen y aquí podéis ver cómo tenemos exactamente el mismo gráfico con las 3 cajas de código pegadas aquí a la izquierda, donde yo puedo ver los diferentes hoteles y lo que puedo hacer también es filtrarlos por países, tal y como podéis ver. Estos, por ejemplo, serían los de Grecia. Y es que esta es una de las funciones más interesantes que le encuentro a ChatGPT y a los nuevos modelos de razonamiento. La capacidad de poder programar herramientas como esta o dashboards más complejos de un modo muy sencillo. Y de hecho, a crear dashboards que incluyen gráficos dinámicos como estos y que son bastante más complejos, es lo que enseño a hacer con los modelos de razonamiento, no hace falta el O1 Pro, en mi curso de Introducción a la Inteligencia Artificial Aplicada. Y esto que estáis viendo ahora mismo es un ejemplo de ello, un dashboard para productores de cine creado a partir de una tabla con información de casi 10.000 películas sacada de IMDb. Y fijaros qué se puede hacer. Lo que puedes hacer es, de entrada, ver la información global de la vista filtrada, los ingresos totales de todas las películas que se ven, el presupuesto total, el beneficio neto y el ROI promedio. Lo que también puedes hacer es filtrar por cualquier tipo de género, aventuras, horror, se pueden ir acumulando, puedes escoger, por ejemplo, el de acción y aquí podrías filtrar por tu actor favorito, simplemente utilizando el buscador. Por ejemplo, podemos buscar por Brad Pitt y automáticamente estás viendo las películas de acción de Brad Pitt y cuánto han generado, todos los ingresos totales que han generado, cuánto han costado, pero no solo esto. Puedes consultar cada una de las películas y ver cómo se compara esta película con otras películas de género similar, cuál es su retorno de inversión. E incluso puedes comparar esta película con el retorno promedio que tuvieron las películas de su mismo año. Pero no solo esto, para cada una de las vistas te genera 4 gráficos dinámicos. Aquí puedes ver, por ejemplo, la evolución temporal
de los ingresos que generó este actor y este género a lo largo del tiempo, o incluso puedes ver la correlación entre el presupuesto y el ROI. Por ejemplo, cuál fue la más cara y si tuvo un retorno positivo o negativo, e incluso puedes identificar los fiascos del actor en concreto. En este caso vemos que El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford fue una película que no llegó a cubrir gastos. Pues bien, crear dashboards como estos se puede hacer con los modelos de razonamiento de ChatGPT y es algo que explico a utilizar dentro de la parte de curso de ChatGPT en mi curso de Introducción a la Inteligencia Artificial Aplicada. De modo que si te interesa aprender inteligencia artificial conmigo, en la descripción encontrarás toda la información. Y ahora volvemos a nuestro proyecto, y nunca mejor dicho, nuestro proyecto dentro de ChatGPT, donde una vez hemos creado nuestro código con el modelo O1 Pro, en este caso, o podría haber sido con cualquier otro de los modelos de razonamiento, lo que podemos hacer es crear los archivos a partir de estas cajas de código y proporcionarlos a nuestro proyecto dentro de ChatGPT, al proyecto de diseño web. Y esta es una de las limitaciones, os hablaré de alguna más un poco más adelante, que tiene esta interfaz de proyectos, que es que no nos deja seleccionar el modelo con el que queremos trabajar. Por lo que si hacemos algo más avanzado, tenemos que tener una conversación paralela con ese modelo de modo normal dentro de ChatGPT. Pues bien, si ahora yo me voy a la parte de proyectos, al proyecto este de diseño web, veréis que en archivos del proyecto lo que hice fue subirle pues unos archivos que se llaman hoteles.javascript y hoteles.css. Le he añadido un contexto nuevo y con este contexto nuevo he creado una conversación que es añadir sección hoteles. Y hemos llegado a esta conversación que estáis viendo ahora mismo, donde le digo esencialmente que he incorporado dos archivos nuevos en la base de documentación, los archivos JavaScript y CSS, y que quiero que mejore la versión 3 de la página de inicio de la página web, incorporando la sección del mapa interactivo o del gráfico interactivo que se basa en estos dos documentos de aquí. De modo que lo que he hecho es incorporar esta información y después de interactuar varias veces, de que hubiese algunos errores a la hora de incorporar el código de un modo correcto, de que revisase todas las instancias y dependencias, de que no se olvidase de si había alguna librería externa, pues que la incorporase. Bueno, una conversación normal con ChatGPT cuando estás intentando programar alguna cosa o crear algo con código, pues al final, después de pedirle que revise los archivos CSS porque ya solo quedaban detalles visuales, lo que me ha hecho es proporcionar pues unos estilos CSS ajustados, tanto para el archivo de estilos como el de hoteles, y me ha mejorado la versión, la tercera versión del HTML, de la página del home, donde yo ya he creado la página definitiva, donde yo he podido incorporar a través de esta tercera conversación, ya he podido incorporar a mi página web pues este gráfico interactivo. Como podéis ver, con la parte de proyectos, lo más interesante, si volvemos a ella, es que lo tenemos todo siempre muy ordenado. Fijaros, siempre podemos conversar una nueva conversación, siempre podemos ver qué hemos hecho con cada una de estas conversaciones, tenemos toda la documentación del proyecto que hemos ido incorporando, podemos gestionarla muy fácilmente, eliminando la que no nos hace falta, y sobre todo pueden trabajar diferentes personas e incorporar incluso información hecha con otras herramientas para simplemente tener en un único sitio todo lo necesario para hacer avanzar un proyecto. Eso sí, esta interacción dentro de esta interfaz tiene algunas limitaciones. Para mí tiene dos que son un poco molestas. La primera, como os decía, es que cuando nosotros entramos o iniciamos incluso una conversación, como podéis ver aquí arriba, no tenemos ninguna opción para seleccionar el modelo. No podemos usar un modelo más rápido, no podemos utilizar un modelo de razonamiento, no podemos aprovechar todo el potencial de ChatGPT. Y el otro puede parecer una tontería, pero mientras estaba haciendo el ejemplo de cómo escribir Reels a partir de un contexto, he pensado que sería muy interesante que en un momento dado yo pudiese pulsar aquí la arroba y utilizar los GPT Mentions. Es decir, dentro de un proyecto, hacer mención a un asistente GPT que ya tiene otro contexto específico y que está pensado para realizar una tarea concreta, para que realice una tarea dentro de un proyecto. Porque lo que hemos visto hasta ahora es esencialmente lo mismo que nos ofrece Claude. Pero si pudiésemos combinar el potencial de los asistentes GPTs con el de los proyectos, la verdad es que la cosa se pondría mucho más interesante y creo que agilizaría mucho más el trabajo. ¿A vosotros qué os ha parecido esta novedad de ChatGPT? ¿La vais a utilizar? A mí me parece que es
especialmente útil si estás trabajando en equipo y tienes que hacer avanzar un proyecto en conjunto. Yo os leo en los comentarios, os dejo este vídeo por si queréis aprender a hacer una página web con inteligencia artificial y nos vemos en el próximo vídeo.